Hola, buenas tardes, familia, amigos, prójimo que me estás escuchando. Yahvé te bendiga y te guarde. Como menciona el título de este audio, es de vida o muerte la siguiente información. Así de importante es. Te animo a escucharla, examinarla y creerle a Él. Te mencionaré citas bíblicas, animándote, invitándote a que las consultes en tu propia Biblia, para que confirmes las siguientes palabras. El amor no pisotea la verdad, la proclama sin temor. Te invito a conocer a Dios. Puedes leer en tu Biblia el libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Quizá mañana puede ser muy tarde. Isaías 55, versos 6 al 9. Se está cumpliendo al pie de la letra lo escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versos 18, y también en el mismo Mateo, el capítulo 24, verso 35. Si no has nacido de nuevo, como nos lo indica el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, si no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y de ello nos habla en Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6, y el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 42. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, podemos ver Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Quiero decirte, amado, amada, que estás corriendo grave peligro. Lucas, capítulo 13, verso 3 y 5. Solo Jesucristo te puede salvar. Se están dando muchos eventos proféticos, claros y precisos, tal como lo ha indicado la Biblia, a través de miles de años. Por ejemplo, señales en los cielos, en la tierra, en el mar, los conflictos políticos, militares, el incremento del terrorismo. Semanas atrás, las firmas de las potencias internacionales con Irán. Está aumentando la violencia. Cada día crece más y más la inmoralidad, destacando la legalización del matrimonio homosexual en varios países. El aborto. Impera cada día también el ateísmo, el ambientalismo, universalismo. Cada día predomina más la mentira, el error y el pecado. A lo que Dios le llama malo, el ser humano le dice bueno. Isaías capítulo 5, versos 20 al 24. ¿Y qué decir de la cantidad de falsas religiones, sectas, falsos profetas y líderes religiosos que solo atraen masas para engañarles y robarles? Eso es parte de lo que la Biblia describe como apostasía. Todo ello destaca y confirma que estamos entrando y en lo que Jesucristo llamó principio de dolores. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, todo el capítulo 24, Lucas, capítulo 21, versos del 5 al 38. Y también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5 y el verso 13. La NASA, los científicos, expertos, noticiarios y personas no cristianas están anunciando que el planeta está sufriendo cambios y que se avecinan tiempos críticos para la humanidad. Países y organizaciones como la ONU están pidiendo paz y seguridad, como nos lo dice la primera carta
a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 10. Hay dos formas de conocer una verdad. Ahorita que estamos vivos y podemos corregir, o después de muertos. Pero al conocer la verdad así, ya será demasiado tarde. Si Dios te llamara en este momento a cuentas con Él, y abriendo un paréntesis, es un hecho que un día cada uno de nosotros estaremos frente a Él. Eso nos lo habla en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Pero retomando la pregunta, si Dios te llamara en este momento a cuentas con Él, ¿cuál sería tu sentencia? ¿Condenación o vida eterna? Mateo capítulo 25, versos 34, 41 y 46. Permíteme ayudarte. Todo ser humano desciende de Adán y Eva. Ellos no le creyeron a Dios, sino más bien le creyeron a Satanás. Desobedecieron y entró la muerte y el pecado en el mundo. Hechos, capítulo 17, versos 24 al 31 y primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 21, 22, 48 y 49. ¿Qué es la muerte? No es en sí el cesar de existir. Más específicamente, la muerte tiene que ver con la separación espiritual con Dios. En otras palabras, separación de criatura con su creador. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y muerte física es la separación del alma y espíritu con el cuerpo. Mateo capítulo 27, verso 50. Salmos capítulo 16, verso 10. Y Mateo capítulo 27, del verso 57 al 60. ¿Qué es el pecado? Es la infracción de la ley de Dios, quebrantar su ley, sus mandamientos. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. De ahí el porqué, como consecuencia, enfermamos, envejecemos y morimos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra naturaleza es caída. Pecamos contra Dios. Isaías, capítulo 64, versos 6 y 7. También esto quiere decir que nuestro corazón es malo y perverso, pues nos engaña muchas veces. Jeremías 17, versos 9 y 10. Aparte también de que el diablo, es decir, el tentador, realiza su trabajo, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 3. Ningún ser humano se puede justificar ante Dios. Job 25, versos 4 y 6. Y si es por nuestros hechos o por nuestras obras el querer tener vida eterna, eso es un error. Nos tocará condenación definitivamente. Gálatas capítulo 2, verso 16. Pero gracias a Dios, a su misericordia infinita y su amor, aquí vienen las buenas noticias. Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3. Ciertamente cada ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Y entre varias cualidades de ello, es que Dios nos hizo con la capacidad para pensar y decidir. Como lo comenté anteriormente, debido al pecado de Adán y Eva, y que somos descendientes de ellos, todo ser humano está muerto espiritualmente. Está alejado de Dios e incomunicado con Él.
En la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituido de la gloria, estás destituido de la comunicación. Tu fe está muerta. No oyes su voz y rechazas su palabra. El pecado es una barrera que nos separa de Dios. Isaías 59, verso 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados os han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El ser humano, por ser espiritual en esencia, Génesis capítulo 2, verso 7, buscará llegar a Dios y comunicarse de nuevo con Él de distintas maneras, ya sea por filosofías, por ritos, cultos, religiones, buenas obras, por méritos propios, costumbres, etc. Pero todo le es insuficiente, porque para oír la voz de Dios hay que nacer de nuevo. Ello es imprescindible. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En una plática que sostuvo mi Señor Jesucristo con un maestro de la ley de Israel llamado Nicodemo, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Para nacer de nuevo y llegar a Dios no hay otra manera que arrepentirnos de nuestras maldades y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Hechos, capítulo 3, versos 18 al 21. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para ser salvo y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, solo debes creer en Jesucristo. Hechos 16:31. Debes de creer lo que hizo por ti y por mí al morir en la cruz, al pagar con su sangre el precio de nuestra libertad. Podemos leer citas de esto, por ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Ahí mismo, en Primera de Corintios, pero el capítulo 15, verso del 1 al 5. Y también en Efesios, capítulo 1, verso 7. Ya que Jesucristo nos ha sido hecho por Dios a los que creemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Si quieres verdaderamente ser hijo de Dios, tienes que recibir y creer en Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Te invito a hacer una oración de fe en la que aceptes y recibas en tu corazón a Jesucristo y le pidas perdón a Dios confesando tus pecados. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice así: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Con la vida lo confesamos para salvación. Solo en Jesucristo encontramos vida eterna y salvación. Quiero decirte a ti, mujer, a ti, varón, que si te sientes solo, si estás pasando por momentos difíciles,
Problemas de salud, trabajo, economía, con la familia, el hogar, los hijos. ¿O no sabes cómo enfrentar una situación? Acércate a Jesucristo. Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos lo dice en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. De tapa a tapa, es decir, de Génesis hasta Apocalipsis, Dios se nos ha revelado en su palabra para conocerlo. Juan capítulo 17, verso 3. Y Jesucristo es quien nos lo ha dado a conocer. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre o mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Nos lo enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al 17. Te invito a escudriñarla. Es una verdadera bendición el leerla, oírla y guardarla en nuestro corazón. En otras palabras, obedecer y practicar en nuestra vida lo que ahí está escrito. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Pronto sucederá un acontecimiento maravilloso para los que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia describe ese suceso como el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la traslación en un instante de todos los cristianos que amamos a Dios de la tierra al cielo. Sí, habrá una desaparición mundial masiva de cristianos. La Biblia nos habla de ello en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso del 1 al 3, en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 52, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Dios te invita a las bodas del Cordero. Puedes leerlo en Apocalipsis, capítulo 19, versos del 7 al 9. Jesús viene pronto a buscarnos para llevarnos con Él y también para librarnos de los justos juicios de Dios que vienen de la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11. La peor época que la humanidad vivirá. Dios la describe en su palabra como la gran tribulación. Está en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, y en Mateo, capítulo 24, verso 21 y 22. Es por eso que Dios nos advierte, que Jesús nos dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 36. Pero también hay otra palabra de Dios poderosa en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si por tu incredulidad y rebeldía te pierdes la oportunidad de asistir a esa gran boda que se celebrará muy pronto en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, que no te engañen. No fueron los ovnis, no fue ninguna arma química biológica, ni tampoco desaparecieron los menos aptos para el cambio evolutivo. Más bien, sucedió el arrebatamiento. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 32 al 37.
Hay generalmente 3 razones por las que decides no aceptar a Jesucristo. Por ignorancia, y que es frecuentemente autoimpuesta. Eso viene en Romanos capítulo 1, versos 18 al 23. También puede ser por incredulidad, el que no quieras aceptar a Jesucristo. Y eso viene en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 40 al 44. La tercera razón por la que decides o puedas decidir no aceptar a Jesucristo son por problemas morales, es decir, obras de la carne. De ello nos habla en Juan capítulo 3, versos 19 y 20, también en Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21. Contrario a estas, hay una razón por la que debes aceptar y creer en Jesucristo. Y es la siguiente. Hace aproximadamente 2000 años, Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Él hizo una declaración contundente, directa y exclusiva. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, repito, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Y en Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Así que nadie puede darte vida y salvación eterna. Ni María, ni los santos, ni Mahoma, ni Krishna, ni el Papa, ningún pastor, profeta, llámese apóstol, ni la ciencia humana, etcétera, etcétera. Solo Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, puede salvarte. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Es tu decisión aceptar o rechazar el regalo de la salvación que te ofrece Cristo por su gracia, Dios por amor, para tener comunión con su Santo Espíritu. El libro de Efesios capítulo 2, del verso 4 al 10, y segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso viene en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Es tu elección, decisión y albedrío el creer o no. Pero la eternidad es demasiado tiempo para estar equivocado. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los proteja, que el Señor los guarde de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que esta información es para alertar y motivarte a que conozcas y busques más al Señor Jesucristo y así escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Primera de Corintios, verso 16, 22. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, verso 20 y 21. Paz y bendiciones.